Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas. De nuevo con este programa semanal de una liturgia para la vida. Les acompaña en estos momentos de reflexión de nuestra fe cristiana y católica el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en San Cristóbal de las Casas, Parroquia de San Francisco de Asís. Primer domingo de Cuaresma. ¿Qué tenemos que tener presente? Cuaresma termina 40 días, termina precisamente en el Jueves Santo. Recuerden que el Jueves Santo se hace la Eucaristía del lavatorio de los pies y viene la visita de las 7 casas. Y es porque el centro o el fin de la Cuaresma también viene siendo llegar al Tríodo Pascual. Pascua, por otro lado, no se nos olvide, es pasar de una situación a otra. Jesús pasa de este mundo al otro, sentado a la derecha del Padre. E igualmente, el pueblo judío tiene esta Pascua judía donde precisamente conmemoraba el paso del Mar Rojo o de su libertad y fuera de esclavitud para poseer la tierra prometida. Ahora también, el Tríodo Pascual, Viernes Santo, Pasión y Muerte. Sábado, Sepultura. Domingo, Resurrección. Etapas humanas de todo ser humano, incluyendo el Señor Jesús, que, como veíamos en Navidad, Él, que no estaba en el tiempo, comenzó a existir en el tiempo, haciéndose carne como nosotros. Nos lo va a decir también el Evangelio de hoy. También nosotros, como el pueblo, como el Señor, vamos a tener que pasar por esta vida con precisamente la conversión que nos expone hoy el Señor. También, ¿qué otra más cosa debemos de tener presente? La alianza. La alianza no es un pacto firmado y temporal o terrenal con una persona que se contrae este pacto, sino la alianza es más que un pacto, que viene siendo con Dios y Dios con el hombre. Entonces este pacto será eterno, por un lado, y por otro lado también afecta a las sucesiones de sangre del pueblo por generaciones. Ahora, veamos también varias alianzas. La primera, en el Génesis, Adán y Eva, que precisamente quiebran la alianza.
porque quieren ser como dioses, conocedores del bien y del mal. También está otra situación bastante compleja que desafortunadamente no las tenemos en cuenta, como es Caín y Abel, en razón de mal, el levantamiento del bien contra el mal, de hermanos entre sí. Regresémonos a a la segunda alianza con Noé, que nos explica precisamente la primera lectura, donde veamos el pecado. El hombre llega a la injusticia desbordante, a tal grado que precisamente se expresa: el Señor se arrepiente de haberlos creado, porque ya viene siendo tal la maldad que está el hombre contra el hombre. Y la tercera alianza viene siendo con Abraham a través de la circuncisión. La cuarta alianza, que es la que más conocemos, viene siendo en el Sinaí, donde ya específicamente se da esta alianza con este inmenso pueblo. Pero están dentro de la alianza siempre un tratado. Cumple esto y yo también lo cumpliré. Y ese tratado viene siendo primeramente los 10 mandamientos. Guárdalos, recítalos, conócelos y no te apartes de ellos. Y viene después la última alianza, que precisamente va a ser con Jesús. Recordemos, en la Eucaristía, este es el pacto de esta sangre que será derramada por ustedes. Pacto, alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Ahora sí, vámonos al Evangelio, previamente con esto aclarado. Entonces, tenemos primeramente que el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, empuja a Jesús al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Ahora, ¿por qué está esta tentación? Regresémonos a la alianza de Adán y Eva. Fueron tentados. El pueblo de Dios en el Éxodo fueron tentados. El Señor Jesús también es tentado. Pero Él dará una respuesta adecuada y coherente. ¿A través de qué? A través de la ayuda de su Padre, que está
vista en los ángeles. Le servían. Y las tentaciones, el maligno, está figurado animales salvajes, que precisamente nos va a decir en otro momento Pablo: ustedes, hermanos, está el león rugiente alrededor de ustedes, buscando a quien devorar. Y eso nos quiere dar a entender, también por un lado, que no se nos olvide que Jesús, el Nazareno, es hombre, hijo del carpintero. No conocemos a sus hermanas y madre, que no viven entre nosotros ellos. Pero también era Dios, y Él opta siempre por ser hombre y no abusar, lo va a decir también Pablo, de sus prerrogativas. Haremos un espacio y regresamos. También pueden ustedes acceder a YouTube con una liturgia para la vida. Además, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Regresamos. Continuamos con este segundo segmento. Estamos sacándole jugo al Evangelio de esta primera semana de el domingo primero de Cuaresma. Y hablábamos acerca, por un lado, de las alianzas. 4 alianzas que se dan, y en el Nuevo Testamento la nueva alianza eterna, nueva y eterna, que se nos da en Jesús. Por otro lado también, que la humanidad, comenzando con Adán y Eva, ha violado esta alianza. Desde precisamente siempre nosotros los humanos hacer nuestra voluntad y capricho, así violando el plan y el proyecto de Dios. Vemos en el Evangelio, segunda parte, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio.
Se ha cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo? Está en la promesa que tenemos de nuevo allá en el Génesis, con Adán y Eva. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que me diste, me dio del árbol y comí. Se dirige a la mujer. La serpiente me engañó. Y luego viene la expulsión del paraíso de los dos. Y, ojo, la serpiente no sale. El mal no sale del paraíso. Está acechando precisamente para que caigamos, como decíamos, en el mal o en las tentaciones, de aquí, de allá y de acullá. Pongámosle desde la más pequeña hasta la más grande. Y aquí también sigue: pondré enemistad, la serpiente, entre ti y la mujer. ¿Cuál mujer? María. Entre sus hijos y los tuyos. El bien y el mal. Entonces, ya el reino se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Comienza, pero llegará a su plenitud siempre y cuando nosotros podamos salvar esta historia o detener la plenitud de esta historia, que algo lo vislumbra también Pablo. Cuando sea Cristo en todo y en todos, vendrá. Y precisamente, ¿dónde está la clave? En la conversión. Y, de nuevo, el Evangelio de Dios, la buena noticia, el plan de Dios de nuevo, para toda la humanidad. Regresémonos a Noé. Noé fue antes de Abraham. Entonces, y también en Génesis, comienza ahí la humanidad. Ya después, entre toda esta humanidad, se elige a uno, que precisamente viene lo que comentábamos, la tercera alianza. Ahora, siempre nosotros, los cristianos, debemos de tener bastante presente con el sacramento de la reconciliación y con este tiempo de Cuaresma, para vernos como en un espejo. Por un lado, los 10 mandamientos. Y por otro lado, si quieren ustedes resumiendo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda el alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Que el Señor precisamente dice: en esto se encierran la ley y los profetas. Por eso, en las celebraciones penitenciales, aparte está la penitencia. Pero hay celebraciones penitenciales donde se nos pide 3 veces al año realizarlas, en tiempos cúlmenes de nuestra fe.
como es Cuaresma, llegando a la Pascua, recordemos el mandamiento tercero: comulgar y confesarse por lo menos una vez al año en la Pascua Florida o en la Semana Santa, primavera, que viene siendo esto. Siempre va a ser esto. Ahora, decíamos que el Señor Jesús, el llamarnos a la conversión, viene siendo la síntesis de su enseñanza a través de los evangelios de nuevo, como también la existencia humana. ¿Cómo es esto? Pues de que, de nuevo, siempre tenemos que vernos en ese espejo y revisar qué tanto he crecido, santificado, divinizado, justificado, y qué tanto he decrecido. Por eso tiene bastante que ver los evangelios dominicales, para que vaya ahondando en ello. La conversión no es una invitación lúgubre, sentimental o exhortación pragmática. No, es precisamente cambiar, convertir nuestra mentalidad y actitud siempre a la voluntad de Dios, dada de nuevo en los mandamientos de Dios y también el que nos dijo el Señor. En esto se encierra la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con toda la mente, y al prójimo como a ti mismo. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Comparte estos momentos con ustedes el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en San Cristóbal de las Casas. Ahora vamos a adentrarnos en lo que hemos comentado siempre en este segmento, la ordenación general del misal romano. O sea, que en el misal romano, dado por el Papa Juan Pablo II, así se le llama,
porque él fue el que lo mandó reelaborar después del Concilio Vaticano II, y allí decíamos también en otros momentos, no solamente están las normas de nuestra Iglesia en las celebraciones litúrgicas, sino que también está con una razón teológica sobre esas normas. Vamos a entrar en el capítulo 34, que es en este caso liturgia eucarística, la segunda parte de la celebración dominical, y se abre con esta segunda parte con el ofertorio. En el apartado anterior nos fijábamos de la procesión de ofrendas y preparación del altar. Cuando ya está todo preparado, sigue lo que nos dicen estos números de la ordenación del misal romano, números 75 al 77. El 75. El sacerdote pone el pan y el vino sobre el altar, mientras dice las fórmulas establecidas. Entre estas fórmulas están las conocidas: Bendito sea Señor Dios del universo. Conviene recordar lo que nos dicen también los números en el 141 y 142 de esta ordenación general del misal romano. El sacerdote en el altar toma la patena con el pan y con ambas manos lo eleva un poco sobre el altar mientras dice en secreto: Bendito seas. Toma con ambas manos el cáliz y lo eleva un poco y dice en secreto: Bendito seas, Señor. Pero si no hay canto para el ofertorio, ni toca el órgano, en la preparación del pan y del vino, el sacerdote puede pronunciar en voz alta las fórmulas de bendición, a las que el pueblo responde con esta aclamación: Bendito seas por siempre, Señor. Estas fórmulas están puestas para decir en secreto, en voz baja, como oración particular del sacerdote, pero las puede decir en voz alta si no hay canto, ni música, ni instrumentos. El sacerdote puede incensar las ofrendas colocadas sobre el altar, y después la cruz y el mismo altar, para significar que la oblación de la Iglesia y su oración suben al del trono de Dios como el incienso. Después son incensados por el diácono o por otro ministro, el sacerdote, en razón de su sagrado ministerio, y el pueblo, en razón de su dignidad bautismal. Hay, pues, dos significados en la incensación: incensar las ofrendas. La cruz y el altar significa que la ofrenda y la oración de la Iglesia suben ante el trono de Dios. Incensar a los ministros y al pueblo es reconocer la consagración que hay en ellos
por el sacramento del orden y por el sacramento del bautismo. Por esta congregación puede presentar a Dios la ofrenda y la oración de la Iglesia. Número 76. A continuación, el sacerdote se lava las manos en el lado del altar. Con este rito se expresa el deseo de purificación interior. Puede tener una utilidad práctica, porque a veces es necesario lavar las manos, pero sobre todo es el signo de la disposición de conversión con el que el sacerdote, como los fieles, deben entrar en el momento más santo de la Eucaristía, que es la plegaria eucarística, oración con la que se realiza el misterio de la consagración del pan y del vino. Número 77. Terminada la colocación de las ofrendas y los ritos que la acompañan, se concluye la preparación de los dones, con la invitación a orar juntamente con el sacerdote y con la oración sobre las ofrendas. Esta oración se llama así, oración sobre las ofrendas. Con ella termina el rito, llamado ofertorio. Recordemos que al hablar de los gestos y posturas, decíamos los gestos, el momento de ponerse de pie es este, en el que el sacerdote nos invita a orar diciendo: oren, hermanos, de tal manera que la oración ya la escuchamos, estando todos de pie. Y así, todo queda preparado para la plegaria eucarística. Queda preparado el pan y el vino y las demás cosas que hacen falta. También nosotros debemos quedar preparados. El gesto del lavabo nos recuerda la actitud interior de conversión, de disponernos a entrar en el momento santo de la consagración. Indica también cómo ha de terminar esta oración: por Jesucristo nuestro Señor. Pero si en su final se menciona al Hijo, entonces se terminará el que vive y reina por los siglos de los siglos. Uniéndose a la oración, el pueblo hace suya la plegaria mediante la aclamación al final: amén. Esta palabra es importante. Es la afirmación de que todo este rito lo hemos vivido de corazón, de que nos hemos puesto en manos del Señor con el pan y el vino, de que estamos dispuestos a unirnos a su sacrificio. Resuene con fuerza este amén. Haremos otro espacio y regresamos. También pueden acceder a otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio.
Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. En este último segmento vamos a adentrarnos en el santoral de esta semana. 20 de febrero. El beato Noel Pinot. Años 1747, 1794. Fue presbítero y mártir, el último de 16 hijos, nacido en vísperas de la Navidad. De ahí su nombre Noel. Con los oratorios en Angers, recibió el muchacho una buena educación y en diciembre de 1770 la ordenación sacerdotal. Trabajó 10 años como capellán y en junio de 1781 regresó para terminar sus estudios de teología. Noel fue capellán del Hospital de los Incurables. Poco después fue nombrado párroco y, desafortunadamente, en este tiempo estalla la Revolución Francesa. El 12 de julio de 1791 se acordó en París la Constitución Civil. El padre Noel se negó con otros valientes sacerdotes a prestar juramento a esta constitución anticlerical. En su sermón del 27 de febrero de 1791, la criticó fuertemente y de inmediato fue denunciado a las autoridades. El 5 de marzo se le tomó preso y llevado a Angers, donde 7 días después recibió la prohibición de ejercer su profesión sacerdotal. No le quedaba otra posibilidad que esconderse. Llevó 2 años de vida de sacerdote perseguido, ofreciendo los sacramentos clandestinamente, como también la celebración de la Eucaristía. Se ofreció buena suma de dinero a quien lo entregara, vivo o muerto. El 9 de febrero de 1794, preparándose para la celebración de la Eucaristía y estando ya todo preparado, interrumpió la guardia y se dispuso a hacer una revisión exhaustiva del lugar y fue tomado preso. El 21 de febrero de 1794 se le hizo un juicio por colaboración con los insurrectos, negación del juramento de la Constitución Civil, presunta cooperación para la reposición de la monarquía y, sobre todo, el haberle prohibido el ejercicio de la profesión de sacerdote. Lo último, junto con el hecho de haber celebrado la Eucaristía, era suficientemente para dictar
sobre el padre Noel, la pena de muerte y ejecutarlo el mismo día. Así subió al cadalso, vestido con alba y casulla. Momentos antes de su decapitación, se tuvo que quitar la casulla, pero los fieles le pusieron más tarde el ensangrentado ornamento después de la consumación en la guillotina. Fue elevado a los altares el 21 de octubre de 1926 por el Papa Pío XI. Día 21. San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. Años 1072. Pedro Damián tenía una mente muy brillante y a los 21 años ya era profesor. 7 años más tarde se retiró a vivir en penitencia, asociado a la orden camaludelense, cuya regla prescribía, a petición del fundador San Romualdo, era ermitaño, pero fue elegido prior de la orden, siguiendo la solicitud del emperador Enrique III y el Papa Esteban IX. Salió de su retiro y fue nombrado obispo de Ostia y cardenal, pero renunció después de que fracasó en su esfuerzo de reconciliación entre el papado y el imperio, cuando Enrique IV intentó divorciarse. Sirvió como delegado papal en Francia, Alemania y diversos lugares de Italia. Trabajó incansablemente contra la práctica de vender y comprar bienes religiosos, como indulgencias, negocios con reliquias y simonía, así como contra la inmoralidad entre el clero. Dice el Catecismo: la paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica. Pedro Damián sufrió hostilidades incluso por parte del clero, pero supo mantener su propia paz y perseveró en su trabajo de pacificador y reformador con paciencia y constancia. 22 de febrero. Cátedra de San Pedro Apóstol. Fiesta. Lo que se celebra aquí es la primacía de Pedro como roca de la comunidad y punto de referencia de la fe apostólica. Se centra en la cátedra, es decir, el símbolo de la silla, desde donde enseña y preside. La liturgia une a Pedro, unidad visible de la Iglesia, con los efectos del sacrificio eucarístico. En la antigüedad había varias fiestas, pero más tarde se estableció la fecha de febrero como el momento de esta celebración en toda la Iglesia. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Número del Catecismo General del Misal Romano 881.
23 de febrero, San Policarpo, obispo y mártir. Años 75 al 155. Discípulo de Juan, a quien se refería constantemente en sus escritos, Policarpo fue uno de los primeros santos de la primera iglesia y fue maestro de San Irineo. Era obispo de Esmirna y San Ignacio de Antioquía le encomendó la iglesia de Antioquía. Se conservan varios escritos de él y en especial una magnífica carta a los filipenses que cita el catecismo. Se sabe que fue a discutir con el Papa Aniceto sobre la fecha de la Pascua, pero no parece que llegaron a un acuerdo. Fue martirizado en la hoguera, cortándole entre uno de los primeros mártires de la primera iglesia. El catecismo nos recuerda en el 957: nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado entrar a sus hogares, a su corazón. Y esperamos que esta Cuaresma lleguemos finalmente a la Pascua, no solamente terrenal, celebrada en la Semana Santa, sino también lleguemos con ello a la Pascua eterna. Que el Señor, el faro a donde vamos del puerto final de nuestra vida, y María nos ayude por estos caminos. Muchas gracias.